Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sinceramente me emociona muchísimo compartir con ustedes. Y es que, bueno, ¿recuerdan ese momento viral? Ese momento en el que todos, absolutamente todos, estábamos pegados a las redes sociales, comentando, compartiendo, enloqueciendo. Sí, exacto. Me refiero a El secreto detrás del coche de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no me refiero al modelo del coche ni a su color, aunque por supuesto que esos detalles también son interesantes. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a desvelar, detrás de cámaras. Vamos a sumergirnos en ese instante épico, ese momento que se convirtió en leyenda, y vamos a descubrir lo que no se vio. Vamos a hablar de las risas, de los nervios, de la complicidad, y por supuesto de la magia que se respiraba en el set. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encanta Can Yaman, si sigues la serie o las series en las que participaron, o simplemente te encantan los cotilleos y los secretos del mundo de la farándula. Este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de información exclusiva y de mucho amor por esta pareja que nos hizo soñar. Pero antes de que comencemos a desvelar el misterio, un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te encante. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Así no te perderás ni un solo secreto, ni una sola primicia. ¡Vamos allá! Bueno, para ponerlos en contexto, hablemos de ese momento viral. ¿Recuerdan la escena? Demet y Can en el coche, la tensión, la mirada, la música de fondo. Se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Era uno de esos momentos que te dejan sin aliento, ¿verdad? Un momento que te hace creer en el amor, en la química, en la magia del cine. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esa escena? ¿Cómo se gestó ese momento tan icónico? Pues bien, les cuento. Todo comenzó con la elección del coche. Sí, señores, el coche. No se eligió al azar. La producción se tomó muy en serio la selección del vehículo. Querían que el coche fuera un reflejo de la personalidad de los personajes, que transmitiera la misma elegancia y sofisticación que Demet y Can irradiaban. Así que tras muchas reuniones y debates, se optó por un modelo que combinaba a la perfección estilo, clase y sobre todo, comodidad para las escenas. Pero la elección no fue fácil, hubo varios modelos en consideración, cada uno con sus pros y sus contras. Asterisco el proceso de selección, un viaje por los modelos y las opciones asterisco. La búsqueda del coche perfecto fue un proceso meticuloso que involucró a varios departamentos, dirección, producción, vestuario y fotografía. Se realizaron extensas investigaciones de mercado, se consultaron catálogos y se realizaron visitas a concesionarios para ver los modelos en persona. El objetivo era encontrar un coche que no solo fuera visualmente atractivo, sino que también se adaptara a las necesidades específicas de la escena y de los personajes. Entre los modelos que se consideraron, se barajaron opciones de marcas de lujo europeas, como Mercedes-Benz, BMW y Audi. Cada marca ofrecía una gama de modelos con diferentes características y estilos. Se evaluaron aspectos como el diseño exterior, el interior, el rendimiento, la tecnología y la comodidad. La importancia de la comodidad y la funcionalidad Uno de los factores clave en la elección del coche fue la comodidad para los actores. Las escenas en el coche requerían que Demet y Can pasaran largas horas en el vehículo, por lo que era fundamental que el coche fuera espacioso y confortable. Además, el coche debía tener un buen sistema de climatización para mantener a los actores frescos durante el rodaje. Otro aspecto importante fue la funcionalidad. El coche debía ser fácil de manejar y tener un buen sistema de sonido para grabar las conversaciones y la música de fondo. Además, se necesitaba que el coche tuviera espacio suficiente para ubicar las cámaras y los equipos de iluminación. El modelo elegido, un símbolo de elegancia y sofisticación Después de semanas de deliberaciones, la producción finalmente se decidió por un modelo que cumplía con todos los requisitos. Un coche que combinaba a la perfección elegancia, sofisticación y funcionalidad. El modelo elegido fue un símbolo de estatus y buen gusto, reflejando el éxito y la ambición de los personajes.
El color, por supuesto, fue cuidadosamente seleccionado para complementar la vestimenta de los actores y el ambiente general de la escena. Y aquí es donde empieza lo bueno. Porque una vez elegido el coche, comenzaron los preparativos. Se realizaron varias pruebas de cámara, para asegurarse de que los ángulos fueran perfectos, que la luz cayera de la mejor manera y que la escena tuviera el impacto deseado. Y por supuesto, los ensayos. Demet y Can ensayaron la escena una y otra vez con diferentes matices, con diferentes expresiones, para encontrar la fórmula mágica que los hiciera brillar. Asterisco asterisco preparando el escenario, pruebas de cámara y planificación detallada asterisco asterisco. Antes de que Demet y Can se subieran al coche para el rodaje, el equipo técnico se encargó de preparar el escenario. Se realizaron pruebas de cámara para determinar los mejores ángulos, la iluminación adecuada y la composición de la escena. Asterisco asterisco la importancia de la iluminación asterisco asterisco. La iluminación fue un factor crucial para crear el ambiente deseado. Se utilizaron diferentes tipos de luces para lograr el efecto deseado, luces suaves para crear una atmósfera romántica, luces intensas para destacar los rostros de los actores y luces de colores para añadir un toque de drama. El equipo de fotografía trabajó en estrecha colaboración con el director para asegurarse de que la iluminación fuera perfecta. Se realizaron pruebas con diferentes tipos de luces y ángulos para encontrar la combinación ideal. Asterisco asterisco la composición de la escena, un trabajo de arte asterisco asterisco. La composición de la escena también fue cuidadosamente planificada. Se determinó la posición del coche, la distancia entre los actores y la cámara, y los objetos que aparecerían en el fondo. El objetivo era crear una escena visualmente atractiva y que contara la historia de manera efectiva. Se utilizaron diferentes técnicas cinematográficas, como el uso de planos cortos para enfatizar las emociones de los actores y el uso de planos amplios para mostrar el entorno. Asterisco asterisco los ensayos, el secreto de la química y la perfección asterisco asterisco. Una vez que se realizaron las pruebas de cámara y se planificó la escena, comenzaron los ensayos. Demet y Can ensayaron la escena una y otra vez con diferentes matices, con diferentes expresiones, para encontrar la fórmula mágica que los hiciera brillar. Asterisco asterisco la importancia de la química entre los actores asterisco asterisco. La química entre Demet y Can fue un factor crucial para el éxito de la escena. La conexión entre los actores se podía sentir en la pantalla, lo que hizo que la escena fuera aún más creíble y emocionante. Durante los ensayos, Demet y Can trabajaron en estrecha colaboración para crear esa química. Se comunicaron abiertamente, se escucharon mutuamente y se apoyaron para dar lo mejor de sí mismos. Asterisco asterisco la dirección, guiando a los actores hacia la perfección asterisco asterisco. El director jugó un papel fundamental en los ensayos. Guió a los actores, les dio instrucciones y los ayudó a encontrar la mejor manera de interpretar la escena. El director trabajó con Demet y Can para explorar diferentes opciones y encontrar la mejor manera de transmitir las emociones de los personajes. Los animó a experimentar, a probar cosas nuevas y a no tener miedo de cometer errores. Pero no todo fue trabajo duro. En el set, se respiraba un ambiente de camaradería, de complicidad, de mucha risa. Demet y Can, a pesar de la intensidad de la escena, se divertían como niños. Se hacían bromas, se reían de sus propios errores, y se apoyaban mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Es que la química entre ellos era palpable. Se notaba la conexión, la amistad, el cariño que se tenían. Y eso, amigos, es lo que se transmitió en la pantalla. Asterisco asterisco detrás de las cámaras, un ambiente de compañerismo y diversión asterisco asterisco. El rodaje de la escena en el coche no fue solo un trabajo, sino también una experiencia llena de compañerismo y diversión. Detrás de las cámaras, se respiraba un ambiente de alegría y complicidad. Asterisco asterisco las bromas y las risas, un clima de relajación asterisco asterisco. Demet y Can, a pesar de la intensidad de la escena, se mantenían relajados y divertidos. Se hacían bromas, se reían de sus propios errores y se apoyaban mutuamente. El ambiente de trabajo era muy relajado, lo que permitió a los actores sentirse cómodos y dar lo mejor de sí mismos. Las risas eran constantes, lo que ayudaba a reducir el estrés y la tensión. Asterisco asterisco el apoyo mutuo, una base para el éxito asterisco asterisco. Demet y Can se apoyaron mutuamente durante todo el rodaje.
Se animaban, se daban consejos y se ayudaban a superar los desafíos. La conexión entre ellos era evidente, lo que hizo que la escena fuera aún más especial. Se notaba la amistad, el cariño y el respeto mutuo. Uno de los detalles más interesantes que descubrí es que Demet es una experta en conducir. Sí, como lo oyen. Aunque en la serie su personaje no condujera mucho, en la vida real Demet es una conductora muy hábil. De hecho, durante los ensayos, fue ella quien propuso algunas ideas para mejorar la escena, para darle un toque más realista y auténtico. Imagínense la emoción de poder conducir un coche así y protagonizar una escena como esa. *** Demet al volante, un toque de realismo y autenticidad ***. La habilidad de Demet para conducir fue un factor clave para el realismo de la escena. Su experiencia al volante le permitió aportar ideas y sugerencias para mejorar la escena. *** La pasión por los coches ***. Demet siempre ha tenido una gran pasión por los coches. Le encanta conducirlos y disfruta de la sensación de libertad que le proporciona. Su experiencia al volante le permitió transmitir esa pasión en la escena. Se sentía cómoda y segura al conducir el coche, lo que se reflejó en su actuación. Aportando ideas para mejorar la escena ***. Demet participó activamente en la creación de la escena. Propuso ideas para mejorar la escena, como la forma en que debía sujetar el volante, la forma en que debía mirar al espejo retrovisor y la forma en que debía cambiar de marcha. Sus ideas fueron muy valiosas para el director y el equipo de producción. Ayudaron a darle un toque más realista y auténtico a la escena. Y Khan es un gran profesional, de eso ya lo sabíamos. Pero lo que me sorprendió es su capacidad para concentrarse, para meterse en el papel, para transmitir tantas emociones con una simple mirada. Durante el rodaje se metía tanto en su personaje, que a veces olvidaba que estaba en un set de grabación. Era como si la ficción se fusionara con la realidad. Khan, el maestro de la interpretación ***. La capacidad de Khan para sumergirse en el papel y transmitir emociones con una simple mirada fue asombrosa. Su dedicación y profesionalismo fueron clave para el éxito de la escena. La concentración absoluta ***. Khan tenía una capacidad increíble para concentrarse en su personaje. Se olvidaba de todo lo que le rodeaba y se metía de lleno en la historia. Esta concentración le permitía transmitir las emociones de su personaje de manera auténtica y convincente. Sus miradas, sus gestos y su voz reflejaban la profundidad de sus sentimientos. Fusionando la ficción y la realidad ***. Durante el rodaje, Khan se metía tanto en su personaje que a veces olvidaba que estaba en un set de grabación. Era como si la ficción se fusionara con la realidad. Esta inmersión en el papel le permitía crear una conexión emocional con la audiencia. El público sentía las mismas emociones que él, lo que hacía que la escena fuera aún más impactante. Pero, ¿qué más pasó detrás de las cámaras? Pues, por ejemplo, hubo un pequeño percance. Durante uno de los ensayos Demet y Khan casi se salen de la carretera. Sí, lo oyeron bien. Por suerte todo quedó en un susto, pero la adrenalina subió a tope. Después de ese incidente, la producción decidió tomar algunas medidas de seguridad adicionales, para evitar que algo así volviera a suceder. Y menos mal. El accidente, un susto que sirvió de lección ***. Durante uno de los ensayos, Demet y Khan casi sufren un accidente. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero sirvió como una lección para la producción. La adrenalina a tope ***. El incidente provocó un aumento de la adrenalina en el set. Todos se asustaron y se dieron cuenta de la importancia de la seguridad. A pesar del susto, Demet y Khan mantuvieron la calma y continuaron con el rodaje. Su profesionalismo y su dedicación fueron admirables. Medidas de seguridad adicionales ***. Después del incidente, la producción decidió tomar medidas de seguridad adicionales. Se revisaron los protocolos de seguridad, se instalaron cámaras de seguridad y se contrató a un equipo de especialistas en seguridad vial. El objetivo era evitar que algo así volviera a suceder. La seguridad de los actores y del equipo de producción era lo más importante. También hubo momentos de tensión.
La escena era muy emotiva y exigía mucho de los actores. En algunos momentos Demet y Can se sentían abrumados por la presión, por la necesidad de hacerlo bien. Pero gracias al apoyo del director, del equipo técnico y sobre todo, el uno del otro, lograron superar esos momentos de dificultad y dar lo mejor de sí mismos. *** Superando la presión, el apoyo mutuo como clave ***. La escena era muy emotiva y exigía mucho de los actores. En algunos momentos Demet y Can se sentían abrumados por la presión, pero lograron superarla gracias al apoyo del director, del equipo técnico y sobre todo, el uno del otro. ***. La presión del éxito ***. La escena era muy importante para la serie y para los actores. Había mucha presión para hacerlo bien y para crear un momento inolvidable. Demet y Can se sentían responsables de transmitir las emociones de los personajes y de conectar con la audiencia. La presión era intensa, pero supieron manejarla. El apoyo del director y el equipo técnico ***. El director y el equipo técnico jugaron un papel fundamental en el apoyo a los actores. Los animaron, les dieron consejos y les ayudaron a superar los momentos de dificultad. La colaboración entre todos fue clave para crear un ambiente de trabajo positivo y para ayudar a los actores a dar lo mejor de sí mismos. El apoyo mutuo entre Demet y Can ***. El apoyo mutuo entre Demet y Can fue fundamental para superar la presión. Se animaron, se dieron fuerzas y se ayudaron a concentrarse en la escena. La conexión entre ellos era evidente. Se sentían cómodos el uno con el otro y se apoyaban en todo momento. Y llegamos al momento clave, el rodaje de la escena definitiva. El set se preparó minuciosamente. La luz, la cámara, el sonido, todo estaba en su sitio. Se respiraba una tensión palpable en el ambiente. Y, acción. Demet y Can, con una concentración absoluta, se metieron en sus personajes. La mirada, la voz, los gestos, todo era perfecto. La emoción, la pasión, el amor, todo fluía de forma natural. El equipo técnico enmudecido contemplaba la escena con asombro. Era como si el tiempo se detuviera. Era magia pura. El rodaje definitivo, el clímax de la emoción ***. El momento del rodaje definitivo fue el clímax de la emoción. El set se preparó minuciosamente, la tensión era palpable y la magia del cine se apoderó del ambiente. La preparación minuciosa ***. El equipo técnico se encargó de preparar el set con minuciosidad. La luz, la cámara, el sonido, todo estaba en su sitio. Se tomaron todas las precauciones para garantizar que la escena fuera perfecta. Se revisaron los ángulos, se ajustaron las luces y se verificó el sonido. La tensión palpable ***. En el ambiente se respiraba una tensión palpable. Todos sabían que este era el momento clave, el momento en el que se crearía un recuerdo imborrable. La concentración era máxima y todos estaban listos para dar lo mejor de sí mismos. La emoción era intensa y el aire se sentía cargado de energía. La magia del cine ***. Cuando Demet y Can se metieron en sus personajes, la magia del cine se apoderó del ambiente. La mirada, la voz, los gestos, todo era perfecto. La emoción, la pasión, el amor, todo fluía de forma natural. El equipo técnico enmudeció contemplando la escena con asombro. Era como si el tiempo se detuviera. Era magia pura. Y, corte. El director, visiblemente emocionado, aplaudió. El equipo, extasiado, se unió al aplauso. Demet y Can, con lágrimas en los ojos, se abrazaron. Habían logrado algo increíble. Habían creado un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. El corte y la celebración, un momento de éxtasis ***. Después del corte, la emoción se desbordó. El director aplaudió, el equipo se unió y Demet y Can se abrazaron, conscientes de haber creado algo especial. El director emocionado ***. El director, visiblemente emocionado, fue el primero en romper el silencio. Aplaudió y felicitó a los actores por su excelente trabajo. El director sintió una profunda satisfacción por haber sido parte de la creación de un momento tan icónico. La escena superó todas sus expectativas.
Asterisco asterisco el equipo extasiado asterisco asterisco. El equipo técnico extasiado se unió al aplauso. Todos sentían una gran emoción y alegría por haber sido parte de la creación de algo tan especial. La escena había superado todas las expectativas y había dejado una huella imborrable en la memoria de todos. El trabajo en equipo y la dedicación habían dado sus frutos. Asterisco asterisco el abrazo de Demet y Can asterisco asterisco. Demet y Can, con lágrimas en los ojos, se abrazaron. Sabían que habían logrado algo increíble. Habían creado un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. El abrazo fue un símbolo de gratitud, de complicidad y de orgullo. La conexión entre ellos era evidente y la emoción era palpable. Después del rodaje hubo fiesta. Sí, fiesta. El equipo celebró el éxito de la escena, con brindis, risas y mucha alegría. Demet y Can, radiantes, compartieron abrazos y felicitaciones. Se sentían orgullosos del trabajo realizado, del esfuerzo invertido, del resultado obtenido. Asterisco asterisco la celebración, un brindis por el éxito asterisco asterisco. Después del rodaje, llegó la celebración. El equipo festejó el éxito de la escena con brindis, risas y mucha alegría. Demet y Can, radiantes, compartieron abrazos y felicitaciones. Asterisco asterisco la fiesta y la alegría asterisco asterisco. La fiesta fue una celebración del trabajo en equipo y del éxito de la escena. Todos se sentían felices y orgullosos de haber sido parte de algo tan especial. La atmósfera era de alegría y camaradería. Se compartieron risas, abrazos y brindis. La celebración fue un momento para relajarse y disfrutar del éxito. Asterisco asterisco los abrazos y las felicitaciones asterisco asterisco. Demet y Can, radiantes, compartieron abrazos y felicitaciones. Se sentían orgullosos del trabajo realizado, del esfuerzo invertido y del resultado obtenido. Recibieron felicitaciones de todo el equipo y expresaron su gratitud por el apoyo recibido. La conexión entre ellos era evidente y la emoción era palpable. Asterisco asterisco orgullosos del trabajo realizado asterisco asterisco. Demet y Can se sentían orgullosos del trabajo realizado. Sabían que habían invertido mucho esfuerzo y dedicación en la escena. El resultado había superado todas sus expectativas. La escena se convirtió en un momento icónico que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. Y así, amigos, fue como se gestó ese momento viral. Un momento que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, que nos hizo vibrar de emoción. Un momento que demostró la magia del cine, la química entre los actores y el poder de la complicidad. Asterisco asterisco el legado del momento viral, un capítulo en la historia del cine asterisco asterisco. El momento viral se convirtió en un legado, un capítulo en la historia del cine que demostró la magia de la interpretación, la química entre los actores y el poder de la complicidad. Asterisco asterisco un momento que nos hizo soñar asterisco asterisco. El momento viral nos hizo soñar, nos transportó a un mundo de fantasía y nos hizo creer en el amor. La escena tocó la fibra sensible de la audiencia y generó emociones intensas. La escena fue un recordatorio de la belleza y la magia del cine. Nos hizo creer en la posibilidad de encontrar el amor verdadero y de vivir experiencias inolvidables. Asterisco asterisco la magia del cine asterisco asterisco. El momento viral demostró la magia del cine, la capacidad de crear ilusiones y de transportarnos a otros mundos. La escena fue un ejemplo de cómo el cine puede emocionar, inspirar y conectar con la audiencia. La magia del cine reside en la combinación de talento, técnica y creatividad. La escena fue un ejemplo de cómo el cine puede crear momentos inolvidables. Asterisco asterisco la química entre los actores asterisco asterisco. La química entre Demet y Can fue fundamental para el éxito del momento viral. La conexión entre los actores se transmitió en la pantalla y generó una gran empatía con la audiencia. La química es un ingrediente esencial para crear escenas memorables. La química entre los actores permitió que la escena fuera más creíble, auténtica y emocionante. Asterisco asterisco el poder de la complicidad asterisco asterisco. La complicidad entre Demet y Can fue evidente en la escena. Se apoyaron mutuamente, se divirtieron juntos y crearon una conexión especial. La complicidad es un elemento clave para el éxito de cualquier proyecto. La complicidad entre los actores permitió que la escena fuera más fluida, natural y auténtica.
Pero la historia no termina aquí. Después del rodaje, la escena se editó cuidadosamente. Se eligieron los mejores planos, se corrigieron los pequeños detalles, se añadió la música de fondo, y se preparó todo para el lanzamiento. *** La edición, el toque final para la perfección ***. Después del rodaje, la escena se editó cuidadosamente. Se eligieron los mejores planos, se corrigieron los pequeños detalles, se añadió la música de fondo y se preparó todo para el lanzamiento. Selección de los mejores planos ***. El equipo de edición seleccionó los mejores planos para crear la escena final. Se evaluaron los diferentes ángulos, las expresiones de los actores y la iluminación. La selección de los mejores planos fue un proceso meticuloso y creativo. El objetivo era crear una escena visualmente atractiva y que contara la historia de manera efectiva. Corrección de los pequeños detalles ***. Se corrigieron los pequeños detalles que pudieran afectar la calidad de la escena. Se eliminaron los errores, se ajustaron los colores y se mejoró la calidad de la imagen. La corrección de los pequeños detalles fue un proceso técnico y preciso. El objetivo era crear una escena impecable y profesional. Adición de la música de fondo ***. Se añadió la música de fondo para crear el ambiente deseado y para enfatizar las emociones de la escena. La música fue cuidadosamente seleccionada para complementar la actuación de los actores y la historia. La música de fondo es un elemento clave para el éxito de una escena. La música puede evocar emociones, crear suspense y realzar la experiencia del espectador. Preparación para el lanzamiento ***. Una vez que la escena estuvo lista, se preparó para el lanzamiento. Se realizaron pruebas de calidad, se verificó el sonido y se diseñó la estrategia de promoción. La preparación para el lanzamiento fue un proceso meticuloso y estratégico. El objetivo era asegurar que la escena fuera un éxito y que llegara a la mayor cantidad de público posible. Y cuando la escena finalmente salió a la luz, ¡boom! El éxito fue rotundo. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. La escena se compartió millones de veces. Y Demet y Can se convirtieron aún más en las estrellas que ya eran. El lanzamiento, el éxito arrasador ***. Cuando la escena finalmente salió a la luz, el éxito fue rotundo. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y Demet y Can se consolidaron como estrellas. El boom en las redes sociales ***. El lanzamiento de la escena provocó un boom en las redes sociales. Los fans compartieron la escena, comentaron y generaron un gran revuelo. Las redes sociales fueron el vehículo perfecto para la difusión de la escena. El boca a boca digital se propagó rápidamente y la escena se convirtió en un fenómeno viral. La reacción de los fans ***. Los fans enloquecieron. Expresaron su admiración por los actores, compartieron sus emociones y crearon un gran movimiento de apoyo. La reacción de los fans fue un testimonio del impacto de la escena. Los fans se sintieron conectados con los personajes y con la historia. El ascenso a la fama ***. Demet y Can se convirtieron aún más en las estrellas que ya eran. La escena les dio un impulso adicional a su carrera y consolidó su posición como ídolos. El éxito de la escena les abrió nuevas puertas. Recibieron propuestas de trabajo, aumentaron su popularidad y se convirtieron en referentes para muchos. Y eso, amigos, es todo lo que les tenía que contar sobre el secreto del coche de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan descubierto cosas nuevas, y que se hayan divertido tanto como yo al investigar y compartir esta historia con ustedes. Conclusión. Un cierre lleno de gratitud ***. En conclusión, el secreto del coche de Demet Özdemir y Can Yaman fue un viaje fascinante que reveló la magia del cine, la química entre los actores y el poder de la complicidad. Un resumen de la historia ***. El coche fue elegido cuidadosamente, hubo ensayos intensos, mucha risa y complicidad en el set, un pequeño percance, momentos de tensión, pero sobre todo mucha magia y amor. Y todo esto dio como resultado, un momento inolvidable. La historia del coche es un ejemplo de cómo el cine puede crear momentos inolvidables.
La escena fue el resultado de un trabajo en equipo, de la dedicación de los actores y de la magia del cine. *** La gratitud del creador ***. El creador del vídeo expresó su gratitud por haber podido investigar y compartir esta historia con la audiencia. Se sintió afortunado de ser parte de la celebración del éxito de la escena. La gratitud es un sentimiento fundamental para el éxito. El creador del vídeo agradeció a la audiencia por su apoyo y por su interés en la historia. Y ahora, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un me gusta. Es muy importante para mí. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Así más gente podrá descubrir los secretos detrás de este momento tan especial. *** Llamada a la acción ***. El creador del vídeo invitó a la audiencia a dejar un like, a compartir el vídeo y a dejar sus comentarios. La importancia del like y del compartir ***. El like y el compartir son formas de apoyar al creador del vídeo y de ayudar a que más personas descubran la historia. El like es una forma de expresar el agrado por el contenido y el compartir es una forma de difundir el vídeo. La importancia de los comentarios ***. Los comentarios son una forma de interactuar con el creador del vídeo y de expresar opiniones. Los comentarios son importantes para la retroalimentación y para la mejora del contenido. Y por último, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la escena? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué otros secretos les gustaría que investigara? Sus comentarios son muy importantes para mí. Los leo todos. El futuro del canal ***. El creador del vídeo invitó a la audiencia a dejar sus comentarios y a sugerir nuevos temas para investigar. La importancia de la interacción ***. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito del canal. Los comentarios y las sugerencias ayudan a crear contenido relevante y atractivo. El compromiso de seguir investigando ***. El creador del vídeo se comprometió a seguir investigando y a compartir nuevos secretos con la audiencia. El compromiso de seguir creando contenido es una señal de dedicación y de pasión por el trabajo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao, chao, chao.